Para mí, aquí no hay influencers. Este es otro influencer de esto de pacotilla que siempre está inflando. ¿Cuánto cobran? Trabajo con este negocio y candela mi son ese sitio. Simplemente lo que quieren es cobrar su dinerito. Algo tan falso, vamos a decirlo así, como comprar seguidores, comprar likes, comprar visualizaciones. Todo eso se compra. Le pagué a la persona, hizo la colaboración y el negocio sigue vacío. Mayormente el creador está cobrando alrededor de los contratos exclusivos con negocios, con agencias de viaje, los community managers. Muchas personas, así porque les da la gana, ponen en su perfil: soy community manager, soy modelo, soy artista, soy cantante. Hay una competencia de ellos, entre ellos mismos se tiran este tipo de contenidos que se basa en ayudar a las personas. Sí, como están viendo en el título y miniatura de este video, hoy en este canal hablamos de influencers cubanos, una vez más, porque no es primera vez que lo estamos haciendo. Solo que en esta ocasión vamos a estarnos enfocando en una temática la cual despierta muchísima curiosidad entre ustedes, genera especulaciones, suposiciones, que es la manera de trabajo de ellos dentro de Cuba, cuánto ganan, cómo cobran el dinero, de qué forma llegan a trabajar o colaborar con negocios, empresas, marcas, e incluso vamos a estar hablando un poquitico más sobre otro tipo de trabajo en redes sociales, que es los community manager, entre otros detallitos que te invito a que no te pierdas los próximos minutos, porque vamos a estar respondiendo a muchas de las dudas e interrogantes que ustedes mismos se generan en su cabecita en torno a este tema. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este video. Antes de comenzar con este video, creo que es necesario hacer una pequeñísima aclaración dirigida especialmente a las personas que me ven por primera vez. Me presento, mi nombre es Jonathan, más conocido en redes sociales como Jonix2, dentista de profesión que lleva más de 7 años en diferentes plataformas digitales como YouTube, Instagram y TikTok. En los espacios en los cuales me muevo, les puedo decir que para emitir una idea, un criterio, abordar una temática, hay un buen trabajo de mesa detrás. Nos pasamos horas investigando, buscando datos verificados, reales, y quiero que esto quede bien en claro para que no saquen conclusiones precipitadas, ni mucho menos emitan comentarios inadecuados. Si me ven utilizando el término influencer, ya es la costumbre, llegó para quedarse hace muchísimo tiempo, pero las personas que me conocen un poquitico más saben que no estoy para nada de acuerdo con la forma en la cual se utiliza dentro de Cuba. De hecho, para mí aquí no hay influencers, simplemente instagramers, tiktokers, youtubers, creadores de contenido de forma general que, en dependencia de la red social en la cual se desenvuelvan, han encontrado o han logrado encontrar una manera de generar ingresos. Y sí, es un hecho, a mí siempre me meten en el mismo saco, cosa que siempre trato de evitar de apartarme de eso, pero es inevitable que muchos saquen esa conclusión: ah, este es otro influencer de esto de pacotilla que siempre está inflando, que siempre está inventando. Me gustaría aprovechar que de cierta forma todos estos temas guardan relación para hablar de mi postura, de realmente cómo manejo yo estos temas con mis redes sociales, que difiere por completo de lo que escucharán en los próximos minutos. Jonix, los precios o los valores o la manera de trabajo o cuánto cobran o cómo trabajan es la manera en la cual tú lo haces. Me voy a enfocar en estos primeros minutos en cómo yo trabajo o qué hago yo realmente cuando les expongo, les comparto estos videos que son visitando restaurantes, bares, cafeterías, MIPYMES, que mayormente se los comparto por los shorts de YouTube, por los reels de Instagram, que los invito a que me sigan por allá, como mismo también por TikTok, para eliminar cualquier suposición, especulación respecto a mi persona o a mi método de trabajo. Caballero, yo estos contenidos que les comparto no me están pagando, no estoy trabajando con nadie, no estoy colaborando con nadie, simplemente los grabo porque quiero, porque me da la gana, y al mismo tiempo cuando voy a uno de estos lugares yo me siento, consumo, vivo la experiencia, por decirlo de alguna manera, con mi propio dinero. Todo lo que ven en el video, los platos, el menú, lo que consumo, es pagado con mi propio bolsillo y evidentemente creador al fin. Aprovecho la oportunidad para hablar un poco sobre eso, para documentárselo, y así les comparto un video. ¿Qué pasa? Que en los últimos tiempos, y quizás ustedes no se han dado cuenta, pero durante todo el tiempo que llevo trabajando en redes sociales, ¿sabes? Como que me cuesta hacerlo. Soy una persona que tiene empatía.
Soy una persona que conozco que muchos de los que conforman mi público o mi comunidad son cubanos dentro de Cuba, que cuando ven un video de un restaurante caro, de lujo, dicen, yo no puedo ir a ese lugar. ¿Con qué dinero voy yo a comer a ese sitio? Es increíble. Al mismo tiempo es como que una balanza. Uno no lo quiere compartir por estos factores, entre otros. Y esto es un hecho real. Son los videos más vistos o los más buscados, entre otros más, relacionados con el tema Cuba. Fíjense si es así que yo, como decimos aquí en Cuba, empecé a retroceder, a echar el casete para atrás, y en todo el tiempo que llevo trabajando en redes sociales, yo creo que si acaso trabajé con 2 o 3 negocios. ¿Y por qué lo hice? Porque desde el primer minuto me sentí cómodo. Hubo transparencia desde que comenzó el trabajo o la colaboración hasta que finalizó. Y no tuve ningún tipo de problema. Ya a medida que fue pasando el tiempo, muchas personas me estuvieron contactando porque sí, existen 2 modalidades de como que conllevar a lograr una colaboración o un trabajo con una empresa o con un negocio. De eso vamos a estar hablando ahorita. Vi muchas turbulencias, muchas cosas turbias detrás y dije, oye, no voy a trabajar con esta gente por necesidad o simplemente por generar un ingreso, que es lo que hacen muchas personas. No les interesa todo lo que hay detrás, simplemente lo que quieren es cobrar su dinerito y dicen, voy a colaborar. Yo tengo un poco más de moral, tengo un poco más de respeto, tengo un poco más de amor propio y prefiero acostarme con la mente tranquila antes de decir voy a colaborar con este negocio porque sé que me va a pagar. Les dije que existen 2 modalidades por las cuales se puede llegar a este punto de colaborar o trabajar como creador para generar un ingreso. El negocio vio tu trabajo en redes, te contactó, te dio sus puntos de vista, te habló de lo que quiere hacer y se logra o se llega a llevar a cabo una colaboración. O como están haciendo en tiempos recientes muchas de estas personas, muchos de estos perfiles, el mismo creador a modo de necesidad porque no tiene trabajo, porque no está generando ningún ingreso, le escribe al negocio: hola, soy fulano o fulanita de tal, tengo un Instagram donde me dedico a hacer reseñas de los lugares, ¿te interesaría hacer una colaboración? Mira, estos son mis precios, estos son mis valores y esta es mi manera de trabajo. ¿Te sirve? Bueno, vamos a hacer la colaboración. Básicamente se están rebajando al nivel del desespero, que lo entiendo porque aquí cada cual encuentra como que una forma de poder llevar un plato de comida a su casa, pero son cosas que uno como que tiene que analizar. Luego de esa pequeña charla que más o menos ya han entrado en calor con realmente de qué va este video, vamos a arrancar con la manera de trabajo dentro de Cuba, siendo un creador de contenido o siendo un community manager. De esos temas vamos a estar hablando en los próximos minutos, que voy a quedarme un poquitico más aquí porque ustedes entenderán que ahora mismo la cámara está con un pequeño trípode arriba de un árbol y aproveché y aquí mismo me quedé para hablar y conversar un poco con ustedes. Bueno, puedo decirles que esta forma de trabajo también suele suceder en otras partes del mundo, pero todo lo que les voy a hablar sucede dentro de Cuba. Primero, les hablé de las diferentes formas en las cuales los creadores se desenvuelven exponiendo, compartiendo su contenido a través de diferentes plataformas digitales. Vamos a hablar de YouTube, que ahí todo está bien claro. Necesitas 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización durante los últimos 365 días. Usted cumple esos requisitos y ya puede formar parte del programa de partners de YouTube y así puede cobrar ingresos. Algo que voy a aprovechar para desmentir: uno no gana dinero con YouTube por los suscriptores ni por las vistas. Bueno, influye un poquitico, pero no en su totalidad, sino más bien los anuncios que pone YouTube en tus videos. Y a medida que exista una mayor retención de audiencia, básicamente la cantidad de tiempo promedio que tus espectadores se quedan viendo el video, YouTube en esa brecha de tiempo coloca anuncios. Mientras más tiempo las personas se queden viendo el video, más anuncios ven y más dinero te pagan. Si nos vamos para TikTok, voy a estar hablando de las 3 más buscadas o las 3 más conocidas. TikTok, puedo decirles que existen diferentes formas de monetización que la persona que viva de esa red social, les soy sincero, es a raíz de los live, de las donaciones que le hacen los seguidores, de los regalos. Incluso existe una modalidad diferente o parecida más bien a la plataforma YouTube, que es el programa de creadores, donde por el tiempo que las personas vean tu video cobras un ingreso. Vamos a la última red social, que va a ser la más importante porque va a ser la protagonista de este video: Instagram. Para las personas que digan, no, ellos ganan dinero con Instagram, no. Existen 2 o 3 formas muy pequeñitas de generar ingresos que suceden normalmente en cualquier parte del mundo que no sea Cuba.
Aquí el Instagramer hace 1000 murumacas para tener la cuenta del lado allá, tratar de beneficiarse de esas maneras de ingresos con suscripciones pagas, demás y demás y demás, pero es un poco tedioso y complicado. De hecho, yo no lo hago. Sí, la mayor parte o la mayor cantidad de personas de las cuales vamos a estar hablando se mueven o generan ingresos alrededor de esta red social Instagram, y la plataforma como tal no te genera casi ningún tipo de ingreso. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, básicamente con su perfil, por mediación de ellos escribirles a los negocios o los negocios escribirles a ellos, es que llegan a colaborar con el sitio. Y aquí es cuando comenzamos a hablar de valores, precios y todo lo que ustedes quieren saber, que les encanta el chisme. ¿Cuánto ganan o cobran realmente estos Instagramers? Evidentemente, no van a encontrar tarifas fijas, no van a encontrar datos reales o públicos. Quizás aquí encuentren unos datos un poco más certeros, pero esto es muy relativo, porque depende de muchos factores, ya sean las condiciones del creador, las condiciones del negocio, la cantidad de contenido que se genere en la colaboración, el engagement o alcance que tenga el Instagramer, la cantidad de likes, seguidores, visualizaciones, que esto es un arma de doble filo, y les cuento el por qué. Hace muchos años aquí no existía internet, estábamos en la prehistoria. Bueno, en la actualidad tenemos, pero seguimos en la prehistoria. No sé si me entienden, pero de un tiempo para acá ya las personas, como que de cierta forma, aún falta un poco más, han logrado adaptarse y saltar a todo lo que se puede hacer dentro del internet o plataformas digitales, como bien algo tan sencillo como comprar seguidores, algo tan falso, vamos a decirlo así, como comprar seguidores, comprar likes, comprar visualizaciones. Todo eso se compra, y después el negocio, cuando trabaja con ese creador falso que compra todo, dice: oye, le pagué a la persona, hizo la colaboración y el negocio sigue vacío. No tengo ningún tipo de cliente, pensé que el negocio iba a estar más lleno, entonces realmente malgasté el dinero, valió la pena porque no veo ningún tipo de resultado. Entonces creo que tienen que tener mucho cuidado con quién trabajan, porque ya hay personas hace mucho tiempo, no ahora en la actualidad, que se dedican a esto. Vamos a poner varios ejemplos para que más o menos saquen sus cálculos, tengan una idea o una noción. Por ejemplo, digamos que yo soy un creador de contenido. Me manejo sobre la red social de Instagram, que es la que más están explotando aquí dentro de Cuba. Me contacta un negocio, veo las condiciones del negocio, yo les planteo mis condiciones, y estos datos que les voy a estar exponiendo o estos ejemplos es basado en lo que realmente muchos llegan a cobrar en la actualidad 2026 dentro de Cuba. Digamos que un paquete que incluya hacer un reel donde se le dé promoción al lugar, ahí se dan todos los datos, cuando abre, el horario, el menú, para llenarle los ojos a la persona y que diga: oye, me interesa el lugar, voy a ir a visitarlo. Aunque muchos se quedan en ese paso, básicamente porque dicen: oye, ¿para dónde voy a ir yo si no tengo dinero? Y ahí todo está carísimo. Bueno, por un reel donde tú hagas toda esta promoción, que es lo que comúnmente ustedes ven de nuevo lugar desbloqueado en La Habana, acompáñame a mi nuevo lugar favorito dentro de La Habana, ese tipo de videos, bueno, mayormente el creador está cobrando alrededor de los $50. Y sí, estoy hablando en cifras de dólares, y este viene siendo como el valor mínimo, haciendo, por ponerles un ejemplo, uno de estos reels y subir una historia diaria, 2 historias por semana, ¿saben? Para completar el pago. Incluso, ya les digo, esto depende de las condiciones y el acuerdo que se llegue entre el creador y el dueño del negocio, porque por lo general, cuando tú vas a un restaurante, ojo, la parte de la comelata, de comida, además y demás, la persona te paga $50 y te saca 5, 6, 7 platos gratis para que tú, evidentemente, hagas un buen contenido y así muestres a tu audiencia los platillos que se pueden comer, todo lo que oferta el menú dentro del lugar, ¿saben? Algo visual que despierte la atención de quien te está viendo. Ahora, mientras más trabaja el creador, esta tarifa o este paquete puede estar subiendo. Lo mismo, hay personas que cobran $100 por 2 reels al mes, e historias, que estas historias en Instagram saben que duran 24 horas solamente, por varios días. Esta historia, no sé, publica 2 o 3 historias en el día, dándole promoción al negocio. Oye, caballero, visiten a tal lugar, chequen su perfil para que vean la dirección, ahí tienen todos los detalles, ¿saben? Básicamente le está dando promoción al lugar de diferentes formas y con diferentes herramientas. Las personas están cobrando $50, $100, 150. El último dato que tuve así presente y de manera certera son casi $200 por ir al lugar, ya sea solo o acompañado. Mucha gente va con la mamá, con la pareja, con la tía, con la abuela, con el perro, con el gato,
y se sientan, consumen, el creador hace su video, se llena la panza, se lleva comida también de paso para su casa y cobra su dinerito también. Algo que sí me sorprendió. Y como les dije al principio del video, no se ajusta para nada a lo que hago yo. De hecho, yo con estos negocios no me interesa trabajar en lo absoluto, y más sabiendo todos los precedentes que tienen detrás, todas las cosas turbias, no me hace falta, y entonces entiendo que muchas personas lo hagan porque sí lo necesitan. Tengo el dato de que muchas personas hacen contratos exclusivos con negocios, con agencias de viajes, con envíos de paquetes de comidas, de combos, con restaurantes también, con agencias de estas que se dedican al tema de los hoteles y tal. Hacen contratos exclusivos que comienzan rondando sobre los $1,000, $1,200 y hasta $1,300. Es el último dato que tengo anotado. Cuando se habla de contrato exclusivo, básicamente aquellas personas que siguen a su Instagram favorito, el que más consumen dentro de Instagram, sin usted darse cuenta, la persona durante todo un año, que es lo que cubre este pago, está constantemente en su Instagram subiendo reels, subiendo qué sé yo, no sé. Estaríamos hablando de 10, 15, 20 reels en el año, miles de historias, publicaciones, posts, cualquier tipo de cosa que guarde relación con el negocio, porque, oye, estamos hablando de una cifra bastante deslumbrante durante todo un año para un creador, que como les dije, no conoces al creador, no conoces si realmente es real, si es orgánico, si es falso, y las personas están malgastando su dinero, pero bueno. Como siempre me gusta decir cuando hablo con mis personas queridas y mis personas allegadas, aquí cada cual hace con su dinero lo que entiende. Muchos creadores, muchas personas que se dedican a esto, que están cobrando en estos momentos esa cantidad de dinero, no les importa los precedentes, no les importa nada, dicen, es dinero que estoy cobrando y cantidad. Entonces no me importa lo que diga la gente en los comentarios, no me importa que piensen que soy de aquí o de allá, o que soy de este bando o de este otro, lo mío es cobrar. Y créanme cuando les digo que muchas personas piensan así. También puedo hablarles que existen otras modalidades de colaborar. Básicamente tú como creador lo que le das es visibilidad al negocio para atraer más público, tener más clientes, demás y demás. La persona como mismo cobra este dinero y puede cobrar 50-50, $50 en efectivo y el otro dinero o la otra parte de la colaboración que sea comida dentro del negocio o dentro del restaurante. Ya si estamos hablando de una MIPYME o de otra cosa diferente, por ejemplo en el caso de los supermercados, le dan dinero o no necesariamente le dan dinero y el pago total es en productos dentro de la MIPYME. ¿Saben? Más o menos ahí pienso que hayan entendido toda esta parte. Me duele el brazo. Hablemos ahora, ya que estamos hablando de precio, de valor, todo eso que ustedes quizás se han preguntado realmente cómo es. Bueno, ya aquí saben o se están haciendo una idea de cuánto la gente está cobrando. Hablemos ahora de los community managers, esas personas que hace mucho tiempo en el resto del mundo, lo que ahora es que en estos tiempos recientes que llega toda esa modalidad a Cuba o todo ese acontecimiento, son personas que se dedican a tomar las redes sociales de los negocios, porque sí, retomando el tema de la prehistoria, es increíble cómo hace años atrás los negocios decían, que voy a gastar yo mi dinero en redes sociales, estoy subiendo videitos para las redes sociales, que eso a mí no me ayuda ni me sirve para nada el negocio. Y esas mismas personas en la actualidad ya tienen su Instagram, su Facebook, están metidos en TripAdvisor, en muchas páginas de reseñas, porque se dieron cuenta del gran poder que llega a tener las redes sociales o el internet a tal punto de ganar o generar público que vaya a tu negocio y por supuesto generar más ganancias, generar más ingresos y demás. Eso es algo que hace unos años no existía. Ya a día de hoy las personas llegan al punto de contratar a estos community managers que toman sus redes sociales, las del negocio, y las llevan. Son las personas que publican los videos, que hacen los videos, que editan los videos, que responden los comentarios de las personas que comenten, ven las reseñas que publican las personas del lugar en las diferentes páginas. Todo eso que ustedes ven que va por parte de las redes sociales del negocio en internet, corre en muchos casos por los community managers, y eso es otro detalle que también aquí hay que tener mucho cuidado con quien uno trabaja. Eso es un consejito que le dejo ya a la persona que vea este video y que tenga un negocio o que tenga redes sociales, lo toma o lo deja. Hay personas, bueno, el perfil dentro de una red social aguanta lo que tú le pongas. Aquí muchas personas, así porque les da la gana, ponen en su perfil: soy community manager, soy modelo, soy artista, soy cantante, soy influencer. Y evidentemente la persona que ve su perfil, que quiere, ¿sabes?, que necesita sus servicios,
se lo cree, porque imagínese usted, y eso se va viendo con la práctica, ¿sabes? Cuando tú contratas a la persona se vende como community manager, que sabe llevar redes sociales, que sabe de marketing digital, de posicionar el perfil del negocio, la página del negocio, y eso también es un arma de doble filo. Entonces, y necesariamente no han pasado ni un curso ni se han preparado, porque sí, muchas personas, y sobre todo en Cuba, piensan que crear contenido, ser influencer, ser instagramers es un juego, es simplemente sí, lo voy a hacer ya porque me gusta, y no estudian, no se preparan, no hacen el intento por aprender un poquitico más, porque sí, aquí hay que aprender muchísimo, es como un trabajo cualquiera real, ¿saben? Y todos los días es necesario aprender algo nuevo, porque si hay algo que hay un cambio constante de nuevas herramientas, de novedades, de actualizaciones, es dentro del internet y dentro de las redes sociales. Estos community managers, por llevarte las redes sociales durante todo un mes, ya les dije, respondiendo comentarios, publicando contenido, estando al tanto de lo que comenta la gente, de los mensajes, demás y demás y demás, pueden llegar a cobrar de entre 40,000 a 50,000 pesos cubanos, que si sacamos la cuenta con los 50,000 pesos cubanos equivale aproximadamente a $100. Hay personas que cobran un poco más porque detrás de ellos hay producción, tienen cámara de alta gama, tienen un editor que les hace unos videos cinematográficos, y evidentemente por eso también las personas tienen sus propios paquetes. Pero bueno, me estoy enfocando en lo que sé y en lo que les puedo compartir. Personas que por lo bajito cobran de entre 40,000 a 50,000 pesos cubanos. Hay personas que incluso dicen, oye, mi tarifa es $100 al mes, $150. Incluso estas personas que tienen un poquitico más de producción te dicen, por hacerte 3 videos cinematográficos de 30 segundos, te cobran $50 por video. Estamos hablando de $150 e incluso más. Vamos a estar hablando de otro punto que también guarda relación con todo esto. Sí, voy a estar englobando toda esta situación y voy a estar dando mi punto de vista, y ustedes también dejen en la parte de los comentarios qué creen al respecto. Algo que es muy cuestionado, algo que verdaderamente trae su controversia, trae su sazón, por decirlo de alguna manera, que es la vida que muestran versus la realidad de cómo viven. Bueno, ¿qué puedo decirles de esto? Hay personas o influencers o instagramers o creadores de contenido que se enfocan en exponer o en especular realmente cómo viven, qué comen, qué hacen, que independientemente de que uno, y esto lo hablo yo personalmente, utiliza detalles o cosas de su vida personal para exponer una actualidad, una realidad, algo que está sucediendo realmente dentro de Cuba. Hay personas que se van de lanza, se les va la empatía, se les va absolutamente todo, y dicen, no, yo voy a especular, voy a mostrar cómo vivo, voy a mostrar para dónde voy a mostrar, y eso verdaderamente no se ve muy bien en un país en el cual no todos, prácticamente nadie puede vivir la misma realidad tuya, independientemente de que es algo que tú te ganaste con tu sacrificio, con tu trabajo, con su sudor. Eso lo entendemos, pero por eso es que muchos son cuestionados, porque exponen cosas que realmente muchos no pueden permitirse. Incluso puedo decirles que hay personas que esto lo van a ver en cualquier parte del mundo, no necesariamente dentro de Cuba. Hay personas que aparentan, sí, hay 2 o 3 que muestran realmente cómo viven y es algo real. Pero hay otros que aparentan una vida en redes que no es así, y entonces cuando vienes a ver realmente cómo es su vida en la realidad, fuera de las redes sociales, todo es una pantalla de humo, todo es un circo simplemente para llenarte los ojos a ti y aparentarle al mundo que él vive bien y él vive súper y él es millonario y él tiene un yate y viaja a tal país y siempre está en cualquier hotel dentro de Varadero, y todo es una falsedad. Con lo lindo que es ser natural y sencillo, pero eso para la gente no es suficiente. Y como mismo les hablo de eso, les hablo de un tema que casualmente toqué en un conversatorio que hice parecido, relacionado con la creación de contenido y demás, que es la competencia que se vive aquí en la actualidad, caballero. Y bueno, les dije y les reitero que básicamente nos estamos enfocando como protagonistas dentro de la plataforma o la red social de Instagram. Hay una competencia de ellos, entre ellos mismos se tiran, todos quieren ir al mismo lugar. Por ejemplo, digamos que alguien es exitoso o exitosa en redes sociales, siempre le están constantemente contratando. Esa persona va a hacer su trabajo. Es increíble cómo cuando ve el video, la persona que está compitiendo o la que quiere competir
le escribe al negocio y le dice, oye, yo también soy creadora de contenido, ¿te interesa que te haga una promoción? Y son cositas que uno no realmente puede ver por ahí o no les ponen, solo ves a 2 o 3 personas hablando con la realidad o simplemente contando una historia relacionada con esto que les pasó recientemente, ¿eh? Pero se vive una competencia y hay una tiradera de trapos y una cosa que verdaderamente eso en redes sociales se ve feo. Pero bueno, entiendo que en parte también son muy inteligentes, lo hacen a modo de estrategia porque el chisme, la polémica, la controversia, todo eso va a generar muchísimo alcance, va a llamar muchísimo la atención de muchas personas y en parte eso es uno de los objetivos que constantemente el creador de contenido tiene que cumplir, llamar la atención de la audiencia que te ve. Es por eso que de cierta forma se genera como un efecto de saturación, al menos dentro de la ciudad de La Habana. ¿Por qué? Porque abre un negocio nuevo y al día siguiente ya ves 10 creadores de contenidos haciendo un video, nuevo lugar desbloqueado en La Habana, nuevo lugar favorito dentro de La Habana. Van corriendo desesperados para tener la primicia, para tener la tendencia del nuevo lugar que abrió en La Habana, sin saber las condiciones, simplemente porque quieren marcar la diferencia, porque quieren agarrar su dinero, cobrar su ingreso, y es algo tan feo que yo mismo lo he escuchado de personas que no tienen nada que ver con redes sociales, simplemente consumen reels, consumen contenido, que dicen, oye, vi un contenido de fulana que fue a dar negocio nuevo, fui al negocio nuevo y todo estaba malísimo, nada de lo que ella dice, que la comida estaba riquísima, que si no sé qué, nada que ver. Te soy sincero porque yo tengo un buen paladar, ¿sabes? He escuchado comentarios así y yo digo, caballero, qué cosa tan fea que las personas tengan ese concepto de ti simplemente porque lo haces todo por dinero, porque solo te interesa el dinero y no te interesa realmente lo que piense tu público, lo que piense tu comunidad, que eso para mí es algo que vale muchísimo más que $3, básicamente. Y aquí, ya para terminar este conversatorio, déjenme ponerme para acá, sí, porque creo que está como que a contraluz la cámara. Voy a estarles hablando de algo que en el último video que hice así con este formato, hablé de eso, ¿sabes? Por arribita, pero yo lo sabía y lo dije. A medida que fuese pasando el tiempo, esto iba a traer sus consecuencias, esto iba a ser súper cuestionado y aquí ven los resultados respecto a eso mismo. El tema de la forma en la cual las personas o algunas personas manejan a la hora de crear contenido. He visto que está haciendo todo un caos este tipo de contenidos que se basa en ayudar a las personas, en ayudar a los necesitados, a quien los necesite, a las personas de la tercera edad que viven solos, que no tienen que comer, que no tienen dinero, que son pobres, que son humildes, que están pasando tremenda necesidad, que están en crisis. Que todo se está yendo de las manos porque, como mismo dije en ese video, lo digo en este. Para ayudar a una persona y tú lucrar a costa de eso, bueno, tú eres responsable de tus actos, se te respeta. Pero en muchos casos, para ayudar a personas no es necesario grabarlo. Entiendo que muchos lo hacen para generar lástima, para generar alcance, porque esos videos se vuelven virales, cogen miles, cientos de visitas, millones de visitas. Y muchas personas entienden que este es el objetivo principal de la persona. No porque le encanta ayudar a las personas ni se siente bien ayudando a las personas, no. Es porque sabe que genera ingresos, genera un alcance grandísimo y por supuesto va a cobrar su dinerito independientemente de la plataforma donde esté creando o compartiendo el contenido. Yo personalmente puedo decirles, y sin ánimos de compararme ni hacerme mejor ni nada por el estilo, he ayudado a muchas personas y no necesariamente he tenido que prender una cámara. Si registran mi canal, lo documenté un par de veces y dije, esto no es necesario hacerlo, simplemente con quedarte con, ¿saben? Con ese orgullo o ese regocijo de que ayudaste a alguien más necesitado que tú, es más que suficiente. Pero para estas personas también es necesario cobrar su dinero. Ahora ven esto y dicen, oye, ¿cómo tú piensas que ese es mi objetivo? Eso no es así. Yo ayudo a las personas y eso me gusta, eso sé qué. Yo dejo este pequeño espacio para finalizar este video, principalmente dedicado a quien esté viendo este contenido para que emita su criterio y lo que cree al respecto. Así que de esta manera yo me estoy despidiendo y si les parece bien otro conversatorio, sí, depositen temáticas en específicos relacionadas con el tema para en otro momento sentarnos a charlar, porque a mí sí me encanta sentarme así cómodamente y hablar, decir lo que pienso, exponerles datos reales, verificados, certeros, todo lo que estuve investigando y después ver la opinión o lo que ustedes tienen que decir
al respecto de lo que estuvimos abordando en estos minutos. Así que les dejo eso de tarea, ¿saben? Porque siempre uno quiere tratar de hablar de todo, pero siempre hay 2 o 3 cositas que se van. Y como siempre, gracias por ver este video hasta el final. Sabes que me apoyas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho. Los quiero un montón y nos vemos en unos días con más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.